Buenas tardes, ¿qué tal? Es tiempo de temas del día, lo más destacado en la pantalla de Telesur, pero también en redes sociales. Yo soy Michelle de Melo y le acompaño a revisar los temas del día de hoy. Empezamos revisando nuestra pregunta del día. Y nuestra pregunta del día habla de Estados Unidos, este país que vive una crisis social con las protestas antirracistas, sanitaria con más de 4 millones de casos de COVID-19 y política, aumentando las tensiones con China, entre otros temas. ¿Cómo el pueblo podrá cambiar este escenario? Nosotros preguntamos @temastelesur, @telesurtv, @mdemelotelesur y usted opina en una de esas tres cuentas. Impeachment a Trump, eligiendo otro presidente o manifestándose. China ratificó su voluntad de estrechar los lazos de cooperación con los países de América Latina y el Caribe. El anuncio ocurre en un contexto donde la economía regional, tras la pandemia de la COVID-19, ha dado un salto al vacío, solo comparable con la Gran Depresión de 1929. Este es nuestro primer tema del día. El canciller chino Wang Yi informó que otorgarán un crédito de $1.000 millones para que los países de América Latina, cuyas economías atraviesan un desplome, adquieran la vacuna contra la COVID-19. A su vez, el canciller Wang Yi explicó que continuarán enviando todo tipo de insumos médicos y equipos, así como expertos y ayuda técnica para la construcción de hospitales, también como un apoyo a la lucha contra el nuevo coronavirus. Cabe destacar que el intercambio comercial de China con la región latinoamericana, de acuerdo a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, creció más de 25 veces desde 2003 hasta 2020. Frente a la crisis mundial causada por la pandemia y los grandes cambios no vistos en un siglo, la voluntad de China de promover relaciones estratégicas y de largo plazo con la comunidad de estados de América Latina y el Caribe no cambiará. La determinación de China de profundizar la solidaridad y la cooperación con la CELAC y la realización del desarrollo común no cambiarán. La visión de China de promover conjuntamente la cooperación sur-sur y mejorar la gobernanza global tampoco cambiará. Y nos vamos a Beijing, la capital de China, con nuestra corresponsal Irancy Peraza, quien nos amplía todos los detalles. Irancy, buenas tardes, bienvenida. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues efectivamente los cancilleres de China y de varias naciones de América Latina y el Caribe acordaron hoy reforzar su cooperación integral para superar la pandemia de COVID-19, estabilizar la economía y salvaguardar los medios de vida de las personas. Así concordaron durante una reunión virtual celebrada durante esta jornada, en la que el canciller chino Wang Yi presentó a sus contrapartes latinoamericanos y caribeños un plan de cooperación enfocado en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Wang Yi aseguró que una vez que China consiga la vacuna contra el nuevo coronavirus, esta se convertirá en un bien público universal, incluso para los países de América Latina y el Caribe, y en ese sentido también aseguró que el gigante asiático destinará un préstamo por valor de $1.000 millones para apoyar el acceso de las naciones de este continente a la vacuna contra la COVID-19. Debemos decir que estas noticias de China y esta noticia del apoyo de China llega en un momento importante en que la pandemia avanza rápidamente en el continente y se registran más de 4 millones de contagiados en América Latina y el Caribe. Pues el canciller chino Wang Yi también aseguró que el gigante asiático dará préstamos a la región para desarrollar proyectos de infraestructura relacionados con la salud, con los sistemas de salud de esos países. También trabajará con la FAO, con la ONU y con otras organizaciones con el objetivo de apoyar a la parte latinoamericana y caribeña en respuesta a los desafíos de seguridad alimentaria que se han derivado de esta pandemia. Otro de los temas a debate durante esta reunión también fueron la necesidad de fortalecer la confianza política entre las partes, la defensa del multilateralismo y las vías para fortalecer la cooperación comercial entre ambas partes. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Así es, Irancy, muchísimas gracias por tu reporte. Los foros realizados entre China y América Latina han permitido canalizar las inmensas posibilidades de cooperación entre ambas economías. Veamos algunos aspectos de esta relación.
En el foro CELAC-China realizado en Beijing en 2015 se adoptó el Plan de Cooperación 2015-2019, donde se fijó la meta de un intercambio comercial de $500 mil millones para el año 2025. 2 años más tarde se realizó el primer foro de inversión y cooperación China-América Latina de alto nivel, el cual se celebró en Beijing, la capital china, del 17 al 23 de julio del año 2017. El impacto de esos encuentros se expresó en 2018, cuando las aduanas chinas contabilizaron una alza de 18,9% del volumen comercial con América Latina, el cual en términos absolutos se ubicó en $307.400 millones. Un objetivo común en el que se trabaja desde 2015 es diversificar la relación bilateral, pues 70% de las exportaciones de América Latina a China se concentran solo en 5 rubros: la soya, el hierro, el cobre refinado y el petróleo. El segundo foro de inversión y cooperación de alto nivel entre China y América Latina, que fue realizado en 2019, sirvió como medio para abordar la tarea pendiente de buscar nuevas áreas de cooperación, así como la formulación de políticas orientadas al desarrollo regional. En la actualidad, la relación comercial se acerca a la meta trazada para 2025 y ha incorporado áreas de interés común como infraestructura, energía limpia, manufactura, tecnología, agricultura sostenible y financiamiento, entre muchos otros sectores. Y más temprano les preguntamos nuestra pregunta del día, que está en Estados Unidos. El país vive una crisis social con las protestas antirracistas que ya duran más de 50 días, sanitaria con más de 4 millones de casos de COVID-19 y política aumentando las tensiones con China. ¿Cómo el pueblo podrá cambiar este escenario? Esta es la pregunta. Usted responde: impeachment a Trump, eligiendo otro presidente o manifestándose. La pregunta ahí está: @Telesur TV, @Temas Telesur y @Medemelo Telesur. Usted opina y nosotros conversamos. Y nuestra imagen del día de hoy es un video y nos lleva justamente hasta China, este país que hoy pudo lanzar una nueva sonda hacia el país de Marte, justamente para ampliar la exploración científica en el país rojo. Y así hacemos una breve pausa, ya regresamos con más temas del día. Ya regresamos con más temas del día. Continúan las protestas populares contra la violencia policial en Estados Unidos. Las manifestaciones antirracistas y contra la brutalidad policial han tomado otra dimensión luego que el presidente Donald Trump desplegara agentes federales para reprimir las protestas que ya duran más de 50 días. Todo eso sucede en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país. Y este es nuestro segundo tema del día. Las manifestaciones contra la violencia policial y la discriminación racista continúan. La ciudad de Portland, en el estado de Oregon, sigue siendo el epicentro de las protestas que son reprimidas por los agentes policiales. Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos contra los ciudadanos que se han mantenido movilizados por más de 55 días para exigir el fin del racismo y de la violencia policial. Los activistas denunciaron que los uniformados utilizan tácticas irregulares y movilizan a las personas arrestadas en automóviles sin identificación. Si los blancos quieren ayudarnos, esto no nos está ayudando. Tener cuerpos marrones dañados porque ustedes quieren tirar botellas de agua, porque ustedes quieren hacer lo que sea, eso no nos está ayudando. Pongan su dinero en nuestra comunidad. Ofrezca a nuestros hijos programas sociales. Y nos vamos a Washington, la capital de Estados Unidos, con nuestro corresponsal Jorge Gestoso, quien nos informa mucho más. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias. El presidente Trump anunció que piensa enviar a centenares de agentes federales para sus críticos con estilo paramilitar en varias ciudades, entre ellas Chicago, Kansas City e Albuquerque. Y los analistas dicen que se trata de una jugada política para distraer la atención de la máxima crisis que enfrenta. Hoy se llegó a 4 millones de casos, 4 millones de contagiados por coronavirus en los Estados Unidos y 1.400.000 solicitudes de desempleo
que suman más de 52 millones de norteamericanos sin trabajo. Y para ello está lanzando esta campaña que es el hombre de la ley y el orden, la mano fuerte, y quiere establecerse justamente con el envío de estas tropas federales que, repito, para sus críticos tienen estilo paramilitar, a efectos de, según él, dominar lo que llama entonces la violencia de los anarquistas, los comunistas, los progresistas, los analistas, según ellos. Dice que quiere etiquetar a todos quienes protestan, por ejemplo, contra la violencia policial, contra la discriminación, contra el racismo, que es justamente lo que está sucediendo en la ciudad de Portland, y etiquetar entonces a todos los demócratas, a todos los alcaldes de esas ciudades, y también al Partido Demócrata, y especialmente al candidato demócrata Joe Biden, como quienes representan el desorden, la violencia, la inseguridad, y él, el hombre de la ley y el orden, los salva entonces de esa inseguridad y de ese caos. Precisamente en la ciudad de Portland anoche se volvieron a registrar disturbios. Allí el mismo alcalde de la ciudad recibió gases lacrimógenos. La organización ACLU, es decir, la Unión de Trabajadores y también representantes de las libertades civiles de los Estados Unidos, están demandando al presidente Trump y también al Departamento de Justicia, dado que los médicos voluntarios que están participando para ayudar a quienes resultan heridos en esas manifestaciones están siendo atacados y arrestados por estos agentes federales, entre comillas, quienes tienen este estilo paramilitar, que no están identificados, que no se sabe si son en realidad fuerzas armadas, es decir, ejército con funciones policiales o gente del Departamento de Seguridad Interior que son especialistas, por ejemplo, en antimotines en las presiones. También ha reaccionado la alcaldesa de la ciudad de Chicago, dice que si es en coordinación con los agentes de su ciudad son bienvenidos, pero que no va a aceptar jamás estos personajes que no son identificados, que no tienen ningún tipo de uniformes en donde se pueda representar a quiénes son, jamás lo va a aceptar. Y también el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, amenazó con hacerle un juicio, una demanda en las cortes al presidente Trump si osara enviar a estos personajes que, según los críticos, repito, tienen un estilo paramilitar y buscan reprimir a lo que tiene que ver con ciudadanos, a las protestas civiles, a las protestas pacíficas, en orden de él establecerse políticamente como el hombre de la ley y el orden, cuando a solo 15 semanas de las elecciones, a nivel de las encuestas, viene en caída libre. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Avanzamos, pero seguimos hablando de este tema. Los agentes federales en Estados Unidos continúan su despliegue por varias ciudades del país luego de que el presidente Donald Trump anunciara la expansión de la Operación Legend en ciudades como Chicago y Albuquerque, justo como comentaba nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Los oficiales de la Policía Federal continuaron ampliando el dispositivo de seguridad en las vías que comunican los estados de Oregon y Washington, con el objetivo de detener las manifestaciones contra la violencia policial por motivos raciales. Organizaciones defensoras de derechos humanos de la comunidad afrodescendiente han denunciado que el despliegue policial podría transformarse en el centro de nuevas políticas represivas del gobierno. Una situación que, según estas organizaciones, amenaza con incentivar nuevos focos de violencia en Estados Unidos. Todo estadounidense, sin importar sus ingresos, su raza o su código postal, deberán poder caminar por las calles de su ciudad sin violencia y sin miedo. Por esta razón, hoy estoy anunciando que el Departamento de Justicia enviará inmediatamente a las Fuerzas del Orden Público Federal a la ciudad de Chicago, ATF-DEA. Servicios de alguaciles de Estados Unidos y de Seguridad Nacional enviarán juntos cientos de oficiales calificados a Chicago para ayudar a reducir los delitos violentos.
Y hablamos ahora de otros temas que también son noticia en el día de hoy. Revisemos las cuentas de nuestros corresponsales, empezando en Brasil con André Vieira. En Manaus, una de las primeras ciudades que vivió el colapso de su sistema de salud en Brasil durante la pandemia de la COVID-19. Las clases presenciales en las escuelas privadas fueron retomadas. Río de Janeiro, estado con la mayor letalidad de la COVID-19 en Brasil, 8,4%, avanza con su flexibilización. Ya en la capital, en Brasilia, el alcalde anunció el retorno de las clases para agosto, lo que podría acrecentar 3.000 nuevas muertes, según el relatorio del Ministerio de Salud de Brasil. El retorno de clases presenciales en el país es un riesgo no solo para la vida de estudiantes y profesionales de la educación, pero también lo es para la vida de 9,3 millones de adultos y ancianos del grupo de riesgo que viven con estos estudiantes. La información que nos publica André Vieira desde Río de Janeiro, Brasil. Avanzamos, hablamos también de Chile con Paola Drachny, que dice lo siguiente. Triunfo en Chile a pasos de ser ley el retiro anticipado del 10% de ahorro de pensiones. Y tenemos más detalles con su reporte, escuchemos. Al mediodía, este proyecto de ley del retiro del 10% anticipado de los fondos de pensiones. Aprobó además las indicaciones que venían desde el Senado y con esto el proyecto de ley queda listo para pasar a la presidencia de la República. Finalmente tiene que ser despachado en las próximas horas. Llega a la presidencia de la República. ¿Qué va a pasar ahí? El presidente Sebastián Piñera puede optar al veto. Lo cierto es que no, porque los quórum de ambas cámaras impedirían este proceso legal. Ahora bien, queda el Tribunal Constitucional y ya hubo senadores que advirtieron que van a alegar este principio de inconstitucionalidad. Va a haber que ver, pero lo cierto es que pronto este anhelado proyecto va a ser ley aquí en Chile y los trabajadores van a poder retirar ese 10%. Y nuestro primer tema en desarrollo se genera en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral del país aplazó nuevamente las elecciones generales. Los comicios que estaban pautados para el 6 de septiembre ahora se realizarán el 18 de octubre. Desde La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales tiene los detalles. Freddy, adelante, buenas tardes. Cuéntanos, ¿todo eso sucede? Por tercera vez se suspenden las elecciones en Bolivia. La nueva fecha es el 18 de octubre y el anuncio oficial lo hizo el Tribunal Supremo Electoral. La primera fecha fue el 3 de mayo, luego el 2 de agosto, después el 6 de septiembre y ahora se dice que serán el 18 de octubre. El anuncio del tribunal tiene lugar en medio de una masiva campaña de los sectores conservadores del país para suspender los comicios por tercera vez, con el argumento del aumento de casos de coronavirus en el país. Y precisamente ese es el argumento que expuso el Tribunal Electoral para esta nueva suspensión. Decisión que fue saludada con alegría por los sectores de derecha, incluido el gobierno de facto, que tiene como candidata para los comicios a la señora Yanine Áñez, quien no puede remontar un tercer lugar en las encuestas previas. El movimiento al socialismo, que desde el inicio del proceso electoral se mantiene como favorito, mediante sus voceros anunció que al final de la tarde hará conocer una posición oficial. Los movimientos sociales que lo apoyan en las últimas horas habían advertido con movilizarse si se aplazaba otra vez la fecha de los comicios. Freddy, muchísimas gracias. Seguiremos al pendiente de la situación en Bolivia. Nuestro segundo tema en desarrollo se genera en el Caribe. La tormenta tropical Gonzalo se convertiría en el primer huracán de la temporada 2020. Daisy Toussaint, desde Santo Domingo, República Dominicana, tiene toda la información. Daisy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es. Este jueves se pronostica que la tormenta Gonzalo se convierta en huracán. Hasta el momento mantiene vientos máximos de 100 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a 19 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció que hay un incremento de riesgo de vientos y lluvias por el impacto de Gonzalo en zonas del sur de las islas de Barlovento para este fin de semana. Sin embargo, existe una incertidumbre significativa sobre cuán fuerte será Gonzalo cuando se mueva a través de las islas. El centro dice que a pesar de la incertidumbre en la intensidad futura de Gonzalo, las condiciones de huracán
son posibles en partes de las islas del sur de Barlovento. Las alertas de huracán están actualmente vigentes para Barbados y San Vicente y Granadinas. Y este jueves podrían recurrirse alertas adicionales para otras islas. Hay mucha atención a su evolución en el sur de las islas de Barlovento y según el centro deben monitorear el progreso de Gonzalo y seguir cualquier consejo dado por los funcionarios locales. La temporada ciclónica inició el pasado 1 de julio. La amenaza de un huracán llega en medio de la crisis sanitaria que vive el mundo con relación a la pandemia de la COVID-19, lo que puede significar para muchos países, sobre todo en el Caribe, una complicación de la capacidad de respuesta para este fenómeno natural en medio de una pandemia. La directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que a los países en rutas de huracanes sobre la necesidad de prepararse ante la eventualidad de su llegada. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Daisy. Ahora avanzamos, hablamos de nuestra pregunta del día. Al inicio del programa les preguntamos, Estados Unidos vive una crisis social con las protestas antirracistas, sanitaria con más de 4 millones de casos de COVID-19 y política, aumentando las tensiones con China. ¿Cómo el pueblo podrá cambiar este escenario? Nosotros preguntamos, ustedes contestaron. El 21,3% dijo impeachment a Trump. El 45,5% eligiendo otro presidente. Recordemos que ese año es año electoral en Estados Unidos. Y el 33,2% dijo manifestándose. Temas del día, nosotros contamos con su opinión en el día de hoy. Y ya llegamos al final de esta emisión de Temas del Día, pero antes les dejamos con el video web del día de hoy. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. El afán de hacer dinero a costa de la vida de las personas pone en riesgo a millones de pacientes en América Latina y el mundo. Los turbios mercados acogen en estos días la aparición de falsos medicamentos y pruebas de diagnóstico ante la enfermedad del coronavirus. Les dejamos con el siguiente material. Hasta la próxima.